Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, sí. Que no veo que se proyecte mi imagen en la cámara. No, mi pantalla me sale en blanco todo. Sí, no sé por qué. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a compartir acá. Para compartir. Ven, ven la presentación. Sí, Vayan, la cámara quizás, no sí, ya se sé ve qué usted sé. también. Ya me veo, pero aquí Sí. no me veo en mi computadora, no veo proyectada la cámara. Bueno, lo importante es que vamos a iniciar la clase. Tengo 12 personas en este momento. 12 personas. Quiero ver a alguien. Buenos días, dice. Este día vamos a hablar del contrato de cesión de derechos. Licenciado, ¿Sí? disculpe, ayer, el día martes, no miércoles, que hablé con usted del diferido, me acerqué al decanato, no me va a ser diferido ahora. No, pero es que aquí no es cuestión de acercarse al decanato, es que aparezca acá, mire, ve. ¿Ve? Listado de alumnos diferidos. Derecho Civil 3, Evaluación 2, sin alumnos con pago de examen diferido. Ahora le voy a demostrar. Si yo entro aquí a notas en línea, supongamos que ya tengo las notas, ¿vale? Pongo notas en línea. Aquí tengo Derecho Civil 2, 3 quiero decir. Le doy clic acá, ver listado. Le pongo ver listado. Mire, no hay alumnos pendientes para registrar nota de evaluación diferida. Luego, se lo voy a demostrar con la otra materia que estoy impartiendo, Derecho Civil, Procesal y Mercantil. Derecho Procesal, Civil y Mercantil. Va. Ver listado. Mire, ahí me aparece el nombre y aquí le puedo colocar la nota. Entonces, no sé cuál es el problema en el caso suyo, que dice que ya efectuó el pago, listado de alumnos diferidos. Pero no aparece aquí nadie. Aquí dice sin alumnos con pago de examen. Es decir, yo puedo subir el examen diferido para que usted lo haga. El problema es que no le voy a poder registrar la nota. Sí, comprendo. Sería de Ajá. acercarme el día lunes Mire, nuevamente. el día martes es se vence el plazo para el diferido. Es decir, el diferido va del día miércoles de la semana pasada hasta el martes. Pero yo tenía que hacerlo el miércoles, pero no lo subí porque no, ¿cómo se llama? No había nadie. En el portal no me aparece nadie que ha pagado el diferido. Por eso Sí, no lo comprendo. subí. Entonces, eh, hagamos una cosa, mándeme usted el comprobante de pago y yo se lo voy a mandar al coordinador. Sí, Hoy, en este mismo día, envíenmelo al correo. Yo se lo voy a enviar al coordinador y dependiendo de lo que me diga el coordinador, se lo hago mañana domingo, ok, licenciado. porque ya el lunes está a distiempo. Y se lo tendría que hacer en el mismo plazo de 6:30 a 8. Estamos. Ok, está bien. Sí, porque y va a depender de lo que me diga el coordinador, ¿verdad? Porque como usted sabe, ahí en el sistema no aparece. Entonces,
yo le digo al coordinador, mire, esta persona, este estudiante dice que ha pagado el diferido, aquí está el recibo, pero resulta que en el portal no me aparece. Entonces no le puedo registrar nota. Entonces, la coordinadora, que es una licenciada, tendría ella que hacer la gestión respectiva con quien corresponda para que yo pueda registrar su nota. Porque de lo contrario, se quedaría sin nota, porque en el sistema no es posible registrarla. Así Ok, yo le voy que a mandar más tarde entonces mándemelo al el- correo, ajá, ¿no? Mándeme el pago, el recibo de pago del diferido que usted hizo, porque el 2 de abril se venció el plazo para pagar, ¿verdad? sí, yo pagué el último día. Ah, el 2 de abril pagó. Entonces, ahí es problema de la persona que registra esas cuestiones en el sistema, o es problema del sistema. Pero, como le Creería yo digo, que es problema del sistema, ¿verdad? entonces, eso vamos a hacer, porque yo, como le digo, yo no puedo hacer un diferido si no tengo, o sea, yo para hacer un diferido tengo que verificar en el portal que existan personas que ya lo pagaron, autorizadas, ¿no? Aquí, como Sí, vemos en Derecho Civil 3, no hay nadie. Sin embargo, si yo veo Derecho Procesal Civil y Mercantil, sí hay personas autorizadas. Mire, aquí dice cancelado, cancelado. Entonces, para ellos está programado el día martes, el último día está programado el diferido para ellos. Así que hagamos de esa forma, porque yo se lo he demostrado aquí con el sistema. sí. No es ni culpa mía ni suya, pero yo estoy en la disposición de hacérselo. Mándeme el recibo. Hoy mismo yo le envío eh, bueno, la información a la coordinadora y dependiendo de lo que ella me diga, mañana en la mañana, hoy mismo, si ella me dice ok y verifique y hace lo que tenga que hacer, mañana en la mañana le va a aparecer ya habilitado ahí en el sistema, en el aula virtual, el diferido, para que usted lo haga y yo registrarle la nota a más tardar el lunes, porque a más tardar el martes tengo que registrar las notas y el martes tengo que ser diferido a las 6:30 a los de procesal civil y mercantil 1. Así que eh, de suerte que son solo 2 personas. Así que quedemos así Ok, está bien, licenciado. y de todos modos, hoy es sábado, usted también puede volver a preguntar al decanato, porque he revisado el correo y ni siquiera me han mandado ningún tipo de información. Entonces podría usted también consultar por correo, Sí, agregando copia del recibo, del diferido, y diciendo que no aparece usted en el portal, parece autorizado, y que por ese motivo yo no le he hecho el diferido. ok. Vaya. Vamos a continuar con la clase. Les decía que este día vamos a platicar sobre el sesión de derecho, la sesión de derechos. Fíjense que esta se encuentra regulada desde los artículos 1691 a 1702 del Código Civil. Ahí se encuentra regulada. Y sobre este tema, y ustedes ven antecedentes, resulta que algunos tratadistas o doctrinarios del derecho consideran que la cesión de derechos no es un contrato. Sin embargo, otro sector importante de la doctrina sí lo considera un contrato. Y lo considera un contrato porque se encuentra en el título relativo a los contratos.
Y para eso se hace una referencia a los antecedentes históricos. Sabemos, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero yo se los voy a contar, que nuestro Código Civil fue copiado del Código Civil chileno, pero el Código Civil chileno fue copiado del Código de Napoleón, del Código Civil francés, que es de 1804. Desde esa época, en el título correspondiente a los contratos, ahí se ubicó la cesión de derecho. Cuando en Chile se retomó el Código de Napoleón, o sea, el Código Civil francés, en 1856 se replicó, quedando siempre la cesión de derechos en el título atinente a los contratos. Es un capítulo. Y luego nuestro país lo retomó y pues no le cambió mucho. Ahí lo tenemos. Artículo, bueno, desde el año 1861, perdón, tenemos nuestro Código Civil. Si ustedes ven el Código Civil chileno y el Código Civil salvadoreño, básicamente son idénticos, pero varía en algunas disposiciones, porque hay algunas instituciones del derecho civil chileno que no fueron retomadas por nuestros países. Entonces se copió el código, pero se suprimieron algunas disposiciones. Por eso los artículos no concuerdan exactamente. Dicho eso, pues vamos a pasar a lo que es la definición. La definición de lo que son el contrato de cesión de derechos. Aquí este contrato puede darse en tres modalidades. Se puede dar la cesión de derechos de un crédito. Yo tengo un crédito a mi favor y puedo cederlo a otra persona para que lo cobre. Eso se da mucho en el caso de los títulos valores, ¿verdad? Pero ahí con la única diferencia que el título valor se transfiere por endoso, no es una cesión de derechos. Pero en el caso de un mutuo, yo puedo hacer un contrato de cesión de derechos, un mutuo en el cual está a mi favor, yo soy el acreedor y decido cederle mis derechos como acreedor a otra persona para que esta persona cobre el crédito. Obviamente que este es un contrato oneroso. Puede ser gratuito y puede ser oneroso, pero la regla general es que es oneroso. Entonces, si el crédito es, digamos, por $50,000, le digo, mira, dame el 20% y te cedo mis derechos y vos cobras ese crédito. Entonces, al cederle yo los derechos a esa otra persona, él adquiere, se pone en la posición mía, adquiere todos mis derechos como acreedor en contra de ese deudor. Entonces, vemos aquí el concepto. Que la cesión de derechos puede ser definida como aquel negocio jurídico, oigan bien, aquel negocio jurídico, por el que una de las partes, que es el cedente es la persona que cede los derechos a favor del cesionario, transmite a la otra cesionario. O sea, aquí estamos hablando de dos sujetos, cedente y cesionario. Transmite a la otra la titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa, tratándose de derechos reales, o sobre otra persona en cuanto a los derechos personales o de obligación. Vaya, entonces aquí tenemos que tener claro en qué consisten los derechos reales y en qué consisten los derechos personales.
Yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los derechos reales y qué son los derechos personales? Ya tengo 20 personas. A ver. Los derechos reales, los derechos personales. Hay que tener claridad sobre esos dos conceptos cuando estamos hablando de cesión de derecho. A ver. A ver, Gutiérrez Lázaro Alexander iba a hablar. Yo creo que eso lo dieron en Civil 1. Derechos reales, derechos personales. Ajá. Les consulto. Los reales son el dominio, el usufructo, las Ajá. servidumbres. Ajá. ¿Y los personales? Vaya, miren, los derechos reales son aquellos que se tienen respecto de determinados bienes. Esos son los derechos reales. Los derechos personales son aquellos que se tienen respecto de determinadas personas. Por ejemplo, yo tengo un crédito a mi favor, ese es un derecho personal, porque Juan me debe a mí $1000. Yo tengo un derecho respecto a sobre esa persona, respecto al crédito que me debe. Ese es un derecho personal. Un derecho real es, yo soy el dueño de un inmueble. Entonces, yo tengo un derecho respecto de ese bien inmueble. Y si alguien, digamos, ha llegado a vivir a ese inmueble y se lo ha tomado, yo tengo un derecho de reivindicación respecto de ese bien. Puedo demandar a esa persona. Entonces, esos son los derechos reales, los que se tienen respecto a determinadas cosas, y los personales respecto de determinada persona. Entonces, volviendo al concepto, la cesión de derechos puede ser definida como aquel negocio jurídico por el que una de las partes, que es cedente, es el que cede los derechos, transmite a la otra, cesionario es el que recibe los derechos, la titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa, tratándose de derechos reales, o sobre otra persona en cuanto a los derechos personales o de obligación. La titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa, tratándose de derechos reales, o sobre otra persona en cuanto a los derechos personales o de obligación. Entonces, vamos a comenzar platicando sobre lo que es la cesión de derechos de un crédito. Entonces, llegamos a la conclusión de que este es un contrato, porque se encuentra regulado en el apartado en nuestro Código Civil, en el título relativo a los contratos, en los capítulos. Entonces, y decíamos que se encuentra regulado en el título 25 de la sesión de Derecho, capítulo 1, de los créditos personales. Es la primera que vamos a ver de la sesión de Derecho. Luego tenemos el capítulo 2 del derecho de herencia, y luego el capítulo 3 de los derechos litigiosos. También se pueden ceder. Ahora bien, ¿en qué consiste la cesión personal o crédito? O sea, yo puedo ceder, como les decía, un crédito que se encuentra a mi favor a otra persona, sea porque yo no tengo tiempo de demandar,
sea porque yo necesito ya el dinero. Entonces puedo negociar con alguien, y supóngase que el crédito es de $3,000. Le digo a otra persona, mira, cobralo vos y me das el 10%. Es muy poco, o me das $1,000. Entonces, así, esa sería una cesión de derechos a título oneroso. Así acuerdan, hacen un contrato y le dicen, vaya, te voy a dar $1,000 y los otros 2,000 es por 3,000 el crédito. Cobrarlo vos. Es el que se tiene y se puede reclamar a determinada persona que por un hecho suyo, por disposición de la ley, ha contraído obligaciones correlativas. Aquí estamos hablando de un deudor. Estamos hablando de 3 sujetos. El cedente, el que cede el crédito, el cesionario, el que recibe el crédito, y el deudor, el que le debe al cedente. En el artículo 1691 y 1692 se da o está regulada la cesión de derechos personales o de crédito. Vamos a leer los artículos 1691 y bueno, en realidad es del 1691 al 1698. Vaya, vamos a leer el 1691, 1692 y el 672. Alguien que me lea el 1691. Capítulo 1 de los créditos personales, artículo 1691. La cesión de un crédito personal a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino después de haberse llenado los requisitos mencionados en el artículo 672. Vaya, el 1692. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. Vaya, hoy vamos a leer el 672, lo vamos a buscar. El artículo 672. Alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 672. Ah, no, perdón, aquí, no, permítanme, disculpe. Ahí ese es. Es que le di la opción de buscar y me buscó el 1672. Vaya, veamos. Este es. Artículo 672. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario, con una nota que contenga la fecha de esta, el traspaso del derecho al cesionario, designándolo por su nombre y apellido, y la firma del cedente, o la de su mandatario o representante legal. La nota de que se hable en el inciso precedente puede reemplazarse por un instrumento separado en que se haga constar la cesión. Si no hubiera título, la tradición del derecho se opera por el otorgamiento de un instrumento en que se consigne el contrato de cesión. Vaya, muchas gracias. Entonces vemos que lo que se requiere dice inicialmente que es una nota, pero en la práctica lo que se hace es un instrumento, un contrato de cesión, aquí de cesión de crédito. La tradición de los derechos personales que un individuo cede a otro, hablando del cedente, le cede al cesionario, se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. Vaya, aquí tenemos cuál sería el título. Si estamos hablando de un mutuo, sería el contrato de mutuo. Pero además vamos a hacer otro contrato, el de cesión de derechos, en el que se va a relacionar ese contrato de mutuo.
con una nota que contenga la fecha de el traspaso del derecho al cesionario, designándolo por su nombre y apellido, y la firma del cedente o de la de su mandatario o representante legal. La nota de que se habla en el inciso precedente puede reemplazarse por un instrumento, que es lo que se da en la práctica. Una nota yo prefiero mejor hacer un contrato. Si no hubiera título, la tradición del derecho se opera por el otorgamiento de un instrumento en que se consigna el contrato de cesión. Vaya, entonces estamos hablando acá de que se hace un contrato, el contrato de cesión. Ahora bien, el titular del crédito es el cedente. El cedente es el que puede tener el mutuo, contrato de préstamo. Y ese documento, es por medio de ese documento que demuestra la titularidad. Bueno, lo puede disponer de ese crédito, vendiéndolo, permutándolo, donándolo. Entonces, por eso yo les digo que el contrato de cesión de derechos de un crédito puede ser a título gratuito o a título oneroso. Es bien difícil que sea a título gratuito, bien difícil, salvo que se trate de un familiar que esté en una situación complicada y que yo sea titular de un crédito. Le digo, para que mejore su situación, mira, aquí tengo este crédito a mi favor, cóbralo vos, te lo voy a ceder. Hacemos el contrato de cesión y pues se va a encargar de cobrar. Va a adquirir los derechos que me concernían a mí como acreedor. Y lo que normalmente ocurre es que es a título oneroso. Entonces, volvemos a la discusión inicial que les había, de la que habíamos hablado. Permítanme que esto no lo puedo quitar. Hoy sí. Vaya. Y creo que... Un sector de la doctrina considera que es contrato porque se ubica en el libro atinente a los contratos del Código Civil. Otro sector considera que se trata de un contrato real. Y otro sector dice, no, esto no es un contrato. Arriba dice que es la tradición de los derechos personales. Esa es una discusión a nivel doctrinario que solamente se hace referencia porque pues sí, aquí estamos en una cátedra universitaria y debemos de considerar también la doctrina. ¿Cuáles son los efectos de este contrato de cesión de derecho? Vaya, decimos que se trata de un negocio jurídico. Es un negocio jurídico. Decimos que la persona que va a ceder el crédito tiene el título que lo acredita como titular de ese crédito. Y decimos también que se trata de un contrato. Bueno, acá puede ser que el cedente le entrega al cesionario el crédito para que éste pueda ejercer las acciones de cobro. Y necesariamente lo tienen que hacer por medio de un contrato de cesión de derechos del crédito. Aquí tenemos los elementos personales. Tenemos el cedente, que es el que posee el título. Estamos hablando de el mutuo, digamos, la escritura de mutuo o el contrato de mutuo, y se lo cede al cesionario. Entonces, hacen un contrato de cesión de derechos del crédito y el cesionario
adquiere los derechos de este acreedor. Es el cesionario el que se encarga de ejercer las acciones de cobro en contra del deudor. Entonces decíamos que puede ser a título gratuito o puede ser a título oneroso. Si es a título oneroso, en el contrato se va a estipular que, qué es lo que va a obtener el cedente. Pues ahí se va a decir el monto que le va a cobrar al cesionario por cederle esos derechos. Entonces el pobre deudor ya no va a tener de acreedor a Juan, digamos, sino que a Julio. Ahora bien, aquí hay una situación que también es importante tomarla en consideración. La cesión de un crédito no tendrá efecto entre el que transmite el derecho cedente y el que se encarga de este crédito cesional si no se entrega el título original o se otorga un instrumento que contenga el traspaso del crédito. Ese es un requisito sine qua non, un requisito necesario. Pues sí, porque tampoco yo me puedo inventar que Juan me debe a mí si no existe un mutuo. Si no existe un mutuo o un documento que ampare ese crédito, básicamente no puede nadie llegar a cobrarle a Juan, porque Juan no tiene respaldo. Yo no tengo respaldo para decir que Juan me debe si no existe un título. Ahora bien, una vez que se da el contrato de cesión, el cesionario se vuelve titular del crédito y adquiere todos los derechos establecidos en la ley. Ya habíamos leído el 1691. No, ese no lo hemos leído. Vamos a leer no, ¿cómo no? Ya lo leímos, 1691. Quiero ver. Vamos a buscar aquí. Sí, ya lo habíamos leído en relación con el 672. Vaya. ¿Cuáles son los efectos entre el cedente y el deudor? Decíamos que son tres sujetos, ¿verdad? El cedente, cesionario y deudor. ¿Cuáles son los efectos entre el cedente y el deudor? En realidad, no produce efectos contra el deudor. El contrato no produce efectos contra el deudor. Mientras no ha sido notificada la cesión de crédito al deudor o aceptada por éste. ¿Quién tiene la obligación de notificar? El cesionario. El cesionario tiene la obligación de notificarle al deudor: mire, yo soy su acreedor. Aquí tengo el contrato de cesión de derecho del crédito que usted tenía con la otra persona y a mí me va a pagar. Entonces la ley exige ese requisito, que se le debe de notificar al deudor la existencia de la cesión del derecho, porque si yo le debo a Pedro y me cobra Juan y yo ni conozco a Juan, necesariamente Juan tiene que notificarme la existencia del contrato de la cesión del derecho. Vamos a ver, en 1692 y 1693. Alguien que me haga el favor de leer esa disposición. El 92 y 93. Sí, por favor. Sí. Artículo 1692. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. Artículo 1693.
La notificación debe hacerse con exhibición del título, si lo hubiere, y de la nota o instrumento de traspaso prescritos en el artículo 672. No habiendo título, bastará la exhibición del instrumento de traspaso. Vaya, muchas gracias. Entonces, este es un requisito que exige el código, que se le debe notificar al deudor. ¿Quién le va a notificar? El cesionario. ¿Quién es el cesionario? El sujeto al cual se le ha transferido ese derecho sobre el crédito. De lo contrario, si no se le notifica al deudor, no va a producir efecto. El deudor va a considerar en este caso, si no le ha notificado, que su acreedor es Juan y no Pedro. Y le va a pagar a Juan. Pero si ya existe un contrato de cesión entre Juan y Pedro, obviamente que Juan tendría que entregarle esos pagos a Pedro. Pero lo que debe hacer Pedro es notificarle al deudor. Clic una ¿Sí? consulta. ¿Y la notificación al deudor tiene que ser por escrito o basta así? Mire, lo más conveniente es que sea por escrito. Pero además, y personalmente, presentarse y decir, mire, yo soy la persona a la cual se le han cedido los derechos del crédito que usted tiene a favor de tal persona. Y le demuestro con contrato de cesión. Ahora bien, si no es posible, es por escrito, pero le tengo que agregar copia del documento. Vaya, vamos a ver los artículos 1693 y 1695. Entonces, les decía que puede ser expresa la cesión, ¿verdad? O puede ser tácita. No, perdón. La cesión de derechos, les decía que puede ser a título gratuito o a título oneroso. Ahora, la notificación puede ser expresa, puede ser tácita. Vamos a ver los artículos 1693 y 1695. El 1693 dispone que la notificación debe hacerse con exhibición del título si lo hubiere y de la nota o instrumento de traspaso prescrito en el 672. ¿Verdad? No habiendo título, bastará la exhibición del instrumento de traspaso. Y el 1695 dispone, no interviniendo la notificación o aceptación sobre dichas, podrá el deudor pagar al cedente o embargarse el crédito por acreedores del cedente. Y en general se considerará existir el crédito en manos del cedente respecto al deudor y tercero. Entonces estamos hablando acá de que si no se le notifica al deudor, el deudor va a seguir creyendo que su acreedor es la persona con quien originalmente hizo el crédito. Y por tanto no le va a seguir pagando a esta persona y si no paga, pues lo van a embargar. Pero por eso es que la ley exige, mire, hay que notificarle ¿cómo se llama? Al deudor. Hay que notificarle. El 1694 establece que la aceptación será expresa o consistirá en un hecho que la suponga, como la listicontestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc. Es decir, que si el deudor ya no le comienza a pagar al cesionario, pues está aceptando que es un nuevo acreedor, ¿verdad? O puede decirle, mire, lo puede hacer de manera tácita, le comienza a pagar sin decirle nada, o puede responderle, le puede responder diciéndole, está bien, a partir de tal fecha le abonaré a su cuenta
o le pagaré a usted. Entonces, se pueden dar esas dos formas de aceptación del deudor. De forma expresa, respondiéndole la nota o la notificación al cesionario, o de forma tácita, no le responde, pero le comienza a abonar, le comienza a abonar. Aquí podemos ver algunos aspectos importantes de la cesión. Recae sobre activos patrimoniales del cedente. No se reconoce la cesión de deuda. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo ceder mis derechos que forman parte de mi patrimonio, pero no puedo ceder mis obligaciones. Es decir, un deudor no puede hacer una cesión de su obligación, de su crédito. Pero un acreedor sí puede hacer una cesión de su derecho al crédito sobre determinado deudor. Ojo con eso, es decir, recae sobre activos patrimoniales del cedente. No se reconoce la cesión de deuda. Cuando se trata, las deudas no se pueden ceder, en pocas palabras. El crédito debe ser nominativo, consignando de esta forma en el título y a falta de este en el documento que se elabore. ¿Qué significa esto? Esto de nominativo. Cuando hablamos de títulos valores, se hablan de que hay títulos valores a la orden, al portador y el nominativo. Los títulos a la orden se expiden a favor de determinada persona. Los títulos al portador no se expiden a nombre de determinadas personas, sino el que posee el título es el que tiene el derecho. Pero el título nominativo se expide a nombre de una determinada persona y además se hace un registro de ese título. Entonces, cuando hablamos de un crédito nominativo, estamos hablando que existe un contrato en el cual se consigna el crédito, puede ser un mutuo, y en este documento claramente se estipula el nombre del acreedor. El 1698 del Código Civil lo establece. Las disposiciones de este título no se aplicarán a las letras de cambio. Vaya, aquí ya vamos a explicar esto. Dice que las disposiciones de este título no se aplicarán a las letras de cambio, pagaré, a la orden, acciones al portador y otra especie de transmisión que se rigen por el Código de Comercio o las leyes especiales. Vaya, aquí vamos a explicar esta situación. Vaya, decimos que el crédito debe ser nominativo. Debe ser nominativo. Quiere decir que el crédito debe estar a nombre de determinada persona. Y debe existir un registro de ese crédito. Vaya, entonces, si yo tengo un mutuo, en ese mutuo ahí se va a expresar claramente que soy el acreedor y se va a expresar claramente quién es el deudor. Ahora bien, en el caso de los títulos valores y que se regulan en el Código de Comercio, estos se pueden traspasar por endoso. Eso significa que en el reverso del título se puede traspasar, se puede endosar a favor de determinada persona. Y por tanto ahí no opera, por eso la cesión de derechos de crédito. Por la forma de transmisión que se dan en el caso de los títulos valores, que es el endoso. El endoso. Pero acá en el caso de la cesión de crédito,
no aplica para el caso de los títulos valores, sino que son créditos que deben de estar documentados en un contrato. Por ejemplo, el mutuo que les menciono, un crédito bancario, que es un préstamo con el banco puede ceder y de hecho lo hacen. Los bancos normalmente, cuando una persona no paga, le cobran y no paga, ceden el derecho del crédito a un bufete de abogados, ¿no? Y son los abogados los que se encargan de cobrar el crédito. Debe versar sobre derechos personales individualizados, no colectivos, ¿no? Es decir, debe existir un crédito a mi favor. Se referirá a créditos cuya cesión no esté prohibida. No debe estar prohibida por la ley, ¿no? Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos, el 1682 y el 1679. Vamos a buscarlo. El derecho que nace del pacto de retroventa no puede cederse. Estamos hablando de el pacto de retroventa que se puede establecer en el contrato de compraventa. ¿Qué es el pacto de retroventa? Bueno, aquí lo podemos ver en el artículo 1679. Por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación, lo que le haya costado la compra. Es decir, que el pacto de retroventas es una cláusula que se establece en el contrato de compraventa por medio del cual el vendedor se reserva el derecho de poder recuperar la cosa. Obviamente que debe de entregarle el precio al comprador, más un recargo, obviamente, ¿va? Debe existir alguna especie de recargo ahí. Ese tipo el pacto de retroventa, no, la ley prohíbe que se pueda ceder. Caso del pacto de retroventa, no se puede ceder. No es porque la ley lo prohíbe. ¿Estamos claros ahí, verdad? 27 personas, 26. Vale, vamos a continuar entonces. ¿Cuál es la responsabilidad civil? Aquí va a depender si el título es a título, va a depender si la cesión es a título oneroso o si es a título gratuito. Si es a título gratuito, no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del cedente respecto al cesionario. Vaya, miren, si es a título oneroso, el cedente se hace responsable de la existencia del crédito al tiempo en que se hizo el traspaso, pero no responde de la solvencia del deudor. Fíjense cómo son cómo se establece esta situación. O sea, yo soy cedente, otra persona es mi cesionario, entonces vengo yo y le cedo mi derecho sobre ese crédito. Yo me hago responsable sobre la existencia de ese crédito. Y no solo me hago responsable, sino que además lo demuestro con el título, que ese crédito existe, pero no respondo a la solvencia del deudor. Es decir, le cedo mis derechos a Juan y le digo, vaya,
A título oneroso, le voy a cobrar X cantidad, un porcentaje sobre el crédito. Vaya a cobrarlo. Y Juan va a efectuar el cobro, pero le digo, no soy responsable de la solvencia del deudor. De ahí queda cuenta y riesgo de Juan, que le pague o no le pague el deudor. Ahí pues tendría que demandar al deudor y tendría que darse un embargo. No existe la prisión por deuda. Hay gente que no tiene nada, ¿no? Entonces, no se extiende la responsabilidad sino hasta la concurrencia del precio o emolumento que hubiere reportado la cesión. ¿Qué significa esto? Que si es a título oneroso y el deudor no pagó y no tiene nada, pues a lo sumo mi responsabilidad como cedente es devolverle al cesionario lo que me pagó por haberle cedido ese derecho. Es a lo sumo, a lo sumo. Vamos a ver el 1697. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1697 en claras, altas y pausadas voces. Artículo 1697. Que cede un crédito a título oneroso se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de quien verdaderamente le pertenecía en este tiempo, pero no se hace responsable de la solvencia del deudor, si no se compromete a ello. Ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino solo de la presente, salvo que se comprenda expresamente la primera, si se extenderá la responsabilidad, sino hasta concurrencia del precio o emolumento que hubiere reportado de la cesión, a menos que expresamente se haya estipulado otra cosa. Vaya, muchas gracias. Como decimos que la cesión de derecho de un crédito es un contrato, entonces lo que las partes estipulan en el contrato es ley para las partes. Entonces nos dice el artículo 1697 que el que cede un crédito a título oneroso se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, pero no se hace responsable de la solvencia del deudor si no se compromete expresamente a ello, es decir, salvo pacto en contrario en el documento de cesión. Ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino solo de la presente, obviamente, salvo que se compromete expresamente a la primera, salvo pacto en contrario. Ni se extenderá la responsabilidad sino hasta concurrencia del precio o emolumento que hubiera reportado en la cesión, a menos que expresamente se haya estipulado otra cosa. Si es a título oneroso, el cedente recibió del cesionario un pago. Y si el cesionario no pudo cobrar ese crédito, entonces en ese caso, a lo sumo, mi responsabilidad como cedente es devolverle el pago que me hizo. Pero si es a título gratuito, no hay responsabilidad. El cedente no responde ni de la solvencia del deudor ni de la existencia del crédito. Aquí vemos las disposiciones legales en que se regula, que ya las leímos, ¿verdad? Requisito el 1691 al 1698. La cesión del derecho de herencia es otra posibilidad establecida en el Código. Se regula en dos artículos, en 1699 y en
1700. Capítulo 2 del derecho de herencia, 1699 y 1700. Solo son dos disposiciones. Acá es importante tomar en consideración dos situaciones. En primer lugar, para ceder el derecho de herencia, yo debo de ser heredero. Para que yo le pueda ceder mi derecho de herencia a otra persona, yo debo ser heredero. En segundo lugar, la ley establece que el causante debe haber fallecido. Es decir, que en vida no se puede ceder un derecho de herencia, en vida del causante. Tiene que fallecer el causante, porque si la persona está viva, no existen herederos, ¿no? Es el titular de ese patrimonio. Entonces debe de fallecer la persona. Es el causante. El causante es el dueño del patrimonio que se va a ceder cuando fallece. Cuando fallece una persona, su patrimonio, se abre la sucesión. Cuando se abre la sucesión, son llamados a la misma todas aquellas personas que son herederos. ¿Y quiénes son herederos? Los que están establecidos en el testamento, o si no dejó testamento, ahí hablamos de sucesión intestada, los establecidos en la ley, en el orden de prelación establecido en la ley. Entonces, si la persona no ha muerto, es imposible que se pueda dar, que yo me pueda considerar heredero de mi padre si no ha fallecido y que pueda yo hacer un contrato de cesión de derechos porque está prohibido por la ley. Hay objeto ilícito en los pactos sobre sucesión futura. Vamos a leer las disposiciones porque es importante tomarlas en cuenta. Vamos a leer el 1699, el 1700, el 669 y 1334. Veamos, 1699 y 700. Vaya, alguien que me lea el 1699 y otra persona que me lea el 1700, por favor. Yo le Vaya. 1699. El que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los efectos de que se compone, no se hace responsable sino de su calidad de heredero o de legatario. Ajá. 1700. Artículo 1700. Si el heredero se hubiere aprovechado de los frutos o percibido créditos o vendido efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. Ajá. El cesionario, por su parte, será obligado a indemnizar al cedente de los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Cediéndose una cuota hereditaria, se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias que por el derecho a crecer sobrevengan a ella, salvo que se haya estipulado otra cosa. Se aplicarán las mismas reglas al legatario. Vaya. Es importante mencionar que cuando hablamos del legatario, hablamos de una persona que recibe una cosa específica de ese patrimonio que se va a heredar, de ese patrimonio del causante. Tenemos herederos a título universal, herederos a título singular y tenemos legatarios. El heredero a título universal es el que hereda todo el patrimonio. A título singular hereda una parte de ese patrimonio. Y el legatario recibe una cosa determinada, específica. Por ejemplo, hace testamento. El legatario solo se da cuando hay testamento. Hace testamento Juan
y nombra como heredero universal a Julio, pero le deja a María una casa. María va a ser la legataria. Ahora, vamos a ver el 669 y el 1334. Pero el 669. Ahí está. ¿Alguien que me lea el 1669, por favor? Sí, artículo 669. La tradición de la herencia se verifica por ministerio de ley a los herederos, en el momento en que es aceptada, pero estos no podrán enajenar los bienes raíces ni constituir sobre ellos ningún derecho real sin que se preceda la inscripción del dominio de dichos bienes a su favor, presentando el registro el título de su antecesor, si no constare a favor de éste la inscripción, y los documentos auténticos que comprueben la declaratoria de su calidad de herederos, o la adjudicación de tales bienes al que pretenda su inscripción. La tradición se retrotrae al momento de la delegación. De la delación. Delación, Ya, perdón. sí, ya vamos a ver eso del término de delación. Vaya, y luego 1334. Bueno, pero antes de que se me olvide, mejor lo digo. La delación es el llamado que hace la ley a los herederos al momento de la sucesión para que vayan a aceptar la herencia. Esa es la delación. Cuando se abre la sucesión, cuando muere el causante es el titular del patrimonio y fallece. Y en ese momento se abre la sucesión. Entonces la delación es el llamado que hace la ley a los herederos para que se presenten a aceptar esa herencia. 1334. Dice el 1334, el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de las mismas personas, siendo en consecuencia nula cualquier estipulación que se celebre sobre el particular. Ojo con esto. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato de cesión, ¿verdad? Aun cuando intervenga el consentimiento de la persona, o sea, el titular del patrimonio, siendo en consecuencia nula cualquier estipulación que se celebre sobre el particular. Vaya, entonces, para que se dé la cesión de derechos, es necesario que el causante haya fallecido. Uno, y dos, que yo sea heredero de esa persona. Si existe un testamento, que yo aparezca ahí como heredero. Si no existe testamento, es una sucesión intestada, vamos a irnos a lo estipulado en la ley. Ahí pues estamos hablando de un orden de prelación, la esposa, los hijos, los padres, y ahí va hacia abajo. Para que la cesión del derecho de herencia, o para que haya cesión del derecho de herencia es necesario, ¿sí? Pero en ese caso, digamos de que la persona esté casada y deja un testamento universal, aún la esposa puede reclamar, ¿verdad que no? O puede impugnar el testamento. No, es que cuando hablamos de testamento, en el testamento se estipulan las personas a Sí, quienes. por ejemplo, sí, perdón. Ahora bien, si no estipuló personas, si solo dijo, dejo mis bienes a mis familiares, no dijo nada. Entonces vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Entonces ahí
Básicamente en la sucesión intestada tienen derecho en la primera línea la esposa o el esposo, los hijos, en primera línea. Y ahí vamos, las líneas de sucesión. No sé si a eso se refería. Sí, es que, digamos, por ejemplo, que quiere dejar todos sus bienes digamos, a un sobrino, digamos, así. Pero lo nombra al sobrino. Nombra al sobrino y dice que quiere hacer a título universal para que todo sea de él, ¿verdad? Sí, Y pues ya, sí. ahí sí ya no puede decir nada. No, ya no puede. O sea, sí puede, porque de hecho en los tribunales hay un montón de casos de esa naturaleza, pero como el derecho de hacer testamento, esa voluntad de dejar sus bienes a X o Y persona, es un derecho constitucional. Allá por el artículo 22 de la Constitución está regulado. Si ha dejado testamento y dejó los bienes a determinada persona, los que no estén mencionados en el testamento quedan fuera. Así sería. Ok, gracias, licenciado, muy amable. Bueno, vaya, entonces, para que haya cesión del derecho de herencia es necesario que la transferencia la haga el heredero a un tercero, que haya fallecido el causante y que el heredero traspase o ceda la totalidad o una cuota de la herencia. Vaya, entonces, primero debe haber fallecido el causante, de lo contrario no procede. ¿Cuáles son los efectos? El cesionario puede ejercitar los mismos derechos que el heredero cedente. Es decir, que cuando a mí me ceden los derechos de una herencia, yo me coloco en la posición del heredero. Y obviamente que debo notificarle en el proceso de aceptación de herencia al juez, ¿verdad? Y demostrar el título, el contrato. Es similar a la cesión de crédito. El cesionario pasa a ocupar el puesto del heredero cedente. Así está regulado en estas disposiciones 1119 y 1700. Vamos a buscarlo. Artículo 1119. La donación revocable de todos los bienes o de una cuota de ellos se mirará como una institución de heredero, que solo tendrá efectos de la muerte anual. Sin embargo, poder el donante de todos los bienes o de una cuota de ellos ejercer los derechos de usufructuario sobre las especies que se hubieran entregado. Vamos a ver acá. 1199 era, por eso me extrañaba. 1199. 1199, aquí, este era el artículo. El heredero que por cualquier título traspasa o cede su derecho hereditario transmite al adquirente todos sus derechos en la testamentaria con sus respectivas cargas. Podrá, pues, dicho adquirente o cesionario pedir la declaratoria de heredero, la partición de bienes y en general todo aquello a que tenía derecho su antecesor. O sea, ocupa la posición del heredero. Eso significa. Luego el 1700 nos dice, lo vamos a buscar, 1700. Si el heredero se hubiera aprovechado los frutos o percibido crédito, vendido, efectos hereditarios, será obligado a reembolsar su valor al cesionario. El cesionario, por su parte, será obligado a indemnizar al cedente de los costos necesarios o prudenciales que haya hecho el cedente en razón de la herencia. Cediéndose una cuota hereditaria, se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias y por el derecho de crecer sobrevengan a ellas, salvo que se haya estipulado otra cosa. Se aplicarán las mismas reglas. Vaya, entonces, el cesionario se pone en la posición del heredero. Pero si el heredero ya hizo algunos gastos
relacionadas con la aceptación de herencia y le cedió los derechos al cedente, entonces el cedente debe reconocerle esos gastos al heredero. Ahora bien, en el sentido inverso, si el heredero ya se aprovechó de algunos bienes, de algunos derechos de la herencia, cuando ya existía el contrato de cesión, entonces debe de pagarle o devolverle esos derechos al cesionario. Obviamente desde el momento que se hizo el contrato. ¿Cuál es la responsabilidad del cedente? Aquí hablamos que el cedente es el que cede los derechos, el cesionario es el que los recibe. Vaya, en primer lugar, la cesión de derecho de herencia se caracteriza porque se cede la universalidad jurídica, o sea, el patrimonio del causante. El cedente solo está obligado a responder de su calidad de heredero. Y si con posterioridad resulta que no es realmente heredero, el cesionario tendrá derecho a solicitar la correspondiente acción de perjuicio. Sí, porque aquí se puede dar el caso como el que mencionaba la compañera, ¿verdad? Que los hijos creen que van a ser los herederos. La esposa cree que va a ser la heredero, pero resulta que cuando se lee el testamento aparece el sobrino. Y entonces antes de que fallece la persona, pero antes de que se lea el testamento, yo cedo mis derechos como hijo del causante. Y resulta que en la apertura del testamento, resulta que no soy heredero. Bueno, entonces tengo que indemnizar al cesionario por los daños y perjuicios que le puede causar. Esta acción solo existe cuando la cesión se ha hecho a título oneroso, porque si fue a título gratuito, de nada responde el cedente al cesionario. Ojo con eso. Se puede dar a título gratuito, se puede dar a título oneroso. Si es a título oneroso, voy a responder por los daños y perjuicios como cedente al cesionario. Si es a título gratuito, no. Ahí no hay ningún tipo de responsabilidad. ¿Pueden los acreedores hereditarios perseguir al cesionario? Sí y no. Va a depender ahí. Porque aquí hablamos del tema también de la novación. La novación. Para que se dé la novación, necesariamente debe de existir una aceptación. Para que la sustitución de un deudor por otro constituya novación, se requiere que el acreedor dé por libre al primitivo deudor, y si no lo da por libre, se entenderá que el segundo deudor es mandatario del primero, o por lo menos que es codeudor solidario. Así lo establece en 1505. Es decir, que debe existir una aceptación del acreedor. Acuérdense que cuando yo heredo, no solo heredo el patrimonio, bueno, heredo el patrimonio, pero el patrimonio está constituido por los activos, los pasivos, heredo la deuda. El causante tenía deuda, entonces, si yo acepto esa herencia, debo de pagar esa deuda. Pero como yo cedí mi derecho de herencia a otra persona, al cesionario, este va a ser el titular. Pero para eso debe existir aceptación de los acreedores. Porque si el acreedor no acepta, entonces el acreedor va a perseguir los bienes del heredero, o sea, del cedente. Y entonces, en este caso, el heredero, el que cede los derechos, pues tendría que, si paga él, pues tendría que cobrarle al, ¿cómo se llama? Al cesionario. Como el acreedor no ha consentido, como no ha dado por libre de las obligaciones al heredero cedente, podría perfectamente perseguir su responsabilidad.
Si el heredero se viera obligado a pagarle al acreedor, tendría derecho a repetir en contra del cesionario, obviamente. Así es la cuestión, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de una novación de crédito. Para que se dé la novación de crédito debe existir el consentimiento del acreedor. Si no se da el consentimiento del acreedor, entonces en ese caso el acreedor no está obligado a perseguir al cesionario. Y si le cobra al cedente, entonces, bueno, tendría que el cedente cobrarle al cesionario, porque él estaba ocupando su posición, pero no hubo consentimiento del acreedor. Dice el 1505, la sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión se entenderá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se obliga con él solidario o subsidiariamente según parezca deducirse el tenor o espíritu del acto. ¿Cuáles son las prestaciones que se dan entre el cedente y el cesionario? Si el cedente ha percibido créditos enajenados a bienes comprendidos en la herencia, lo que les decía inicialmente, está obligado a devolverle su valor al cesionario. El cesionario debe indemnizar al cedente por los gastos prudenciales y necesarios que hubiera ejecutado con motivo del derecho de herencia. Ya lo habíamos comentado. Ahora tenemos la otra figura que está en el artículo 1701, cuando hablamos de cesión de derecho. 1701 y 1702 de los derechos litigiosos. Imagínense acá, se puede ceder un litigio. Pero ¿qué es lo que dice la ley? Vaya, mire, sí es posible la cesión de un litigio, pero para que se pueda ceder un litigio, ya debe haber existido la notificación de la demanda, o sea, ya debe estar el litigio, ya debe ser admitida la demanda en el juicio. Ahora bien, si yo cedo mis derechos en un litigio, el cesionario, bueno, yo no le puedo garantizar al cesionario que voy a ganar ese litigio. Es un evento incierto, es decir, no podemos saber si en realidad se va a ganar o se va a perder el juicio. Entonces, por eso esto se clasifica dentro de los contratos aleatorios. Es decir, yo trabo un litigio en contra de X persona y se inicia el juicio, pero cedo mis derechos. Hago un contrato de cesión de derechos litigiosos. Entonces, el cesionario va a actuar en nombre del cedente, o sea, va a ocupar la posición del cedente, pero no puede tener garantía de que va a ganar ese litigio. Veamos el 1701. Dice el 1701. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos desde que se notifica judicialmente la demanda. Desde que se notifica la demanda al demandante. Es decir que yo presento la demanda una vez que me la admiten, al mismo momento que me la admiten, se le notifica al demandado. Hasta ese momento, yo puedo ceder
ese derecho litigioso. Cuando ya se le ha notificado al demandado la existencia de esa demanda. Obviamente que cuando se admite la demanda, el juez inmediatamente manda a notificarle la demanda al demandado para que éste conteste la demanda. En ese momento yo puedo ceder mi derecho litigioso. Dice el artículo 1702, es indiferente que la cesión haya sido a título de venta o de permutación y que sea el cedente o el cesionario el que persigue el derecho. Vale, entonces, acá el objeto directo de la cesión es el derecho litigioso, que por la posibilidad de que pierda o gane, no se sabe, ¿no? Tiene un carácter de contrato aleatorio. El cesionario corre el riesgo de que se pierda el juicio y obtenga mucho menos de lo que pagó por la cosa. Aquí hay una diferenciación entre lo que es derecho litigioso y cosa litigiosa. El derecho litigioso es el demandante. En cambio, hay cosa litigiosa para el demandado. El derecho litigioso es el que yo tengo como demandante. Yo presenté la demanda, yo tengo un derecho litigioso. Eso es lo que yo puedo ceder. La cosa litigiosa es la que tiene, es la que es objeto de litigio. Es decir, es la cosa por la cual se ha demandado. Y la cosa litigiosa es para el demandado. Aquí se pone un ejemplo. Pedro reivindica de manos de Juan un inmueble y está trabada la litis. Es decir, Pedro está diciendo, mire, ese inmueble que está en posesión de Juan es de mi propiedad. Pedro tiene un derecho litigioso en contra de Juan. Y Juan, en contra de quien se reivindica y que es el demandado, para él existe una cosa litigiosa. La cosa litigiosa es el bien que ha ocupado ilegalmente. Entonces no habría inconveniente para que Pedro enajenara, vendiera o cediera el derecho litigioso. En cambio, Juan, demandado, no podrá vender el inmueble porque estaría vendiendo una cosa litigiosa. O sea, el inmueble es el objeto del litigio, es la cosa litigiosa. Entonces, si se traba una demanda en contra de una persona de reivindicación del dominio de un bien determinado, básicamente esta persona no puede vender ese bien, ¿verdad? Es porque es la cosa litigiosa. Lo que se puede, entonces, decimos que lo que se puede ceder es el derecho litigioso, el derecho que tiene el demandante de exigir determinado bien, ¿verdad? En la demanda. Eso es lo que y a partir de cuándo puedo yo ceder. Ah, bueno, se puede ceder a partir de que se ha notificado la demanda al demandado. Implica que ya me admitieron la demanda y consecuentemente el juez le notificó. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé la cesión? Que haya pendiente un litigio, que haya un derecho sobre el cual se esté discutiendo ante los tribunales de justicia. Y dos, que se haya notificado la demanda al demandado. Esos son los dos requisitos que exige la ley. Uno es que haya pendiente un litigio sobre un derecho que se está reclamando la titularidad. Y dos, que la demanda ya haya sido notificado al demandado. Esos son los requisitos que exige. Bueno, entonces la cesión de derechos litigiosos
al igual que la cesión de créditos personales y del derecho de herencia, no es sino la tradición de los derechos litigiosos, la tradición del crédito personal, la tradición del derecho de herencia. Para suma arriba no es un contrato, sino un modo de adquirir, una convención que debe ir, entonces precede un título traslaticio de dominio. Artículo 1702. Pero debe existir un contrato, debe existir un contrato. Un contrato en el cual se da la cesión, porque lo contrario no se puede dar. Y lo que se da es una tradición. Yo traspaso el derecho que yo tengo sobre un litigio, sobre un crédito personal o sobre el derecho de herencia a otra persona. Y esta persona va a ocupar mi lugar. Y debe ir precedida entonces de un título traslaticio de dominio. Es decir, debe existir un documento. Si yo estoy cediendo un crédito, el título es el contrato de crédito. Puede ser un mutuo. Si yo estoy cediendo un derecho de herencia, ¿cuál es el título? La declaratoria de heredero que se pueda dar por parte del juez o la existencia de un testamento en donde yo demuestro que soy heredero. Y si es un litigio, bueno, la existencia de un proceso judicial que yo estoy demandando la titularidad de un derecho y obviamente el acto por el cual se admitió la demanda y se le notificó al demandado la demanda para que éste la conteste. Básicamente, eso hemos hablado de la cesión de derechos en tres modalidades: cesión de derechos de un crédito, cesión de derechos hereditarios y cesión de derechos litigiosos. Esas son las tres posibilidades que se dan. Se hace un contrato que al final constituye un título traslaticio. Es una tradición, una transmisión del derecho a otra persona que debe estar precedida por el documento que ampara mi derecho. Y puede ser a título oneroso o puede ser a título gratuito. Cuando es a título oneroso, genera responsabilidades. Cuando es a título gratuito, no. Solo quedan 2 minutos ya. Bueno, si no tienen consultas, recuerden que de esta semana que viene a la otra va a ser el parcial, ¿verdad? Y va a ser oral. Así que nos vemos en la próxima semana. Y Lara Aguilar, Mauricio Amador, hágame el favor de enviarme por correo electrónico el recibo de pago y haga lo que le comenté, mande por correo electrónico a quien corresponda ahí y yo voy a hablar el caso suyo con la coordinadora para que mañana usted pueda hacer el diferido, porque después del martes ya no se puede hacer diferido. Bueno, gracias a todos por su atención. Poca audiencia tuve este día. Nos vemos la próxima semana. Pasen un feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Y gracias por la atención a esta clase. Bendiciones.